Muy buenas tardes, les damos una cordial bienvenida a este foro, donde tendremos invitados muy especiales. Ellos son estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, incluyéndome, y les estaremos platicando sobre el caso de Ana y Paul. Empecemos contigo, Denilson. ¿Qué opinas sobre la víctima en este caso? ¿En qué tipología la podrías encasillar? Claro, con todo gusto. Pues precisamente respondiendo a la interrogante que mencionabas, ¿cómo podemos identificar en este preciso caso de Ana y Paul sobre la identificación de la tipología de la víctima? De acuerdo a lo que habíamos venido viendo en el transcurso del tiempo, una de las tipologías que resalta mucho es la de Benjamin Mendelsohn, la cual podemos mencionar que precisamente Ana es una víctima de culpabilidad menor o ya bien sea víctima por ignorancia. De acuerdo a este caso, lo podemos ampliar un poquito más, ya que, por ejemplo, existe un cierto impulso no voluntario al momento que ellos tienden a tener esa discusión. Pero sin embargo, si lo vemos un poco más detenidamente o de una forma detallada, podemos observar que precisamente Paul da un grado de culpa hacia Ana por medio de que él hace un acto reflexivo para su victimización. Entonces, tal cual lo mencionamos anteriormente, de acuerdo a la tipología anteriormente investigada, podemos indicar que es una tipología por medio de víctima de culpabilidad menor o ya bien sea víctima por ignorancia. Muchas gracias por tu aporte, pero continuemos contigo, Cristian. ¿Consideras que hay una manifestación de acoso psicológico en este caso? Así es, Jimena, creo que en este caso podemos observar un acoso psicológico muy marcado por parte de Paul, empezando desde sus constantes comentarios machistas, como que las mujeres son castradoras. También podemos observar en él un complejo de superioridad muy grande. Esto fomenta a que ejerza un dominio sobre Ana y sobre más mujeres en general. También se burla y humilla a Ana en público, esto criticando sus gustos musicales, su vestimenta y en qué gasta su dinero. Esto lo hace en frente de su grupo de amigos, sabiendo que Ana no le va a contestar al instante, por miedo a que critiquen su sentido del humor. También abusa de su indecisión, esto excusando sus constantes comentarios agresivos diciendo que son una burla. En mi opinión, esto ha fomentado una dinámica en la que Paul conoce perfectamente cómo manipular a Ana y que por parte de Ana busque un sentido de afecto en Paul. Gracias. Excelente intervención, pero ahora yo quisiera saber qué factores de riesgo hay en este caso y qué exacerbación hay para la víctima. Esta pregunta quisiera dirigírsela a Marlene. ¿Qué opinas sobre este tema? Gracias, Jimena, es un gusto estar aquí el día de hoy y hablarles sobre nuestros factores de riesgo y la exacerbación para la víctima. Antes que nada les voy a hablar sobre nuestros factores de prevención, que esto sería tolerancia hacia la falta de respeto, no poner límites, la ingenuidad y la compasión, la sumisión y la sensibilidad. Estos factores de propensión nos ayudarían a encontrar nuestros factores de riesgo, que esto sería tener una pareja irrespetuosa, tener una pareja que nos humilla y domina en público, tener una pareja que es manipuladora, que exista una falta de criterio y tener una relación con dependencia emocional. Acerca de la exacerbación para la víctima podemos identificar lo que es la irritabilidad, la frustración y la hostilidad. Muy bien, continuando con el caso, quisiera saber yo acerca de la dinámica del acoso. Sabemos que en este participa el acosado, el acosador, el entorno. A ver, Natalie, ¿qué opinas sobre este tema? Claro, Jimena. El triángulo de la dinámica del acoso, en este caso lo conforma el acosador, el cual lo podemos identificar como persona del sexo masculino, con complejo de superioridad, narcisista, misógino, con historial familiar traumático, posesivo, arrogante, sarcástico e intolerante. Por otro lado, está también la parte acosada, la cual
En este caso es de sexo femenino, es identificada como ingenua, sumisa, sensible, insegura, empática, solidaria y excesivamente tolerante. Y como última parte, en el triángulo se encuentra el entorno. Este se da en el círculo social, el cual es permisivo, en el entorno del hogar asfixiante, hostil y abusivo. Excelente, es muy interesante todo lo que estamos platicando en esta tarde. Quisiera continuar contigo, Leslie. ¿Qué tipos de acoso puedes observar en este caso? Y si pudieras darnos algunos ejemplos para comprenderlo de una mejor manera. Claro que sí, María Jimena. Es un punto muy importante que debemos de abordar sobre los tipos de acoso encontrado en el caso de Ana y Paul. Entre ellos podemos hacer mención de algunos, que está el acoso psicológico, el acoso verbal, el acoso social, el acoso moral. Esto inicia desde los comentarios tan negativos, las burlas, las humillaciones que constantemente Paul efectuaba en la vida de Ana. No solo eso, sino que al punto de exhibirla con elementos o cosas íntimas dentro de las reuniones sociales que se efectuaban. Esto hacía también que Ana se sintiera culpable de las mismas situaciones que estaban constantemente pasando en la relación de Ana y Paul. No solo podemos dejarnos con estas acciones, sino que también los efectos negativos que constantemente abordaba la vida de Ana, vulnerabilizando también porque ella era una persona muy insegura. Todos los elementos que anteriormente mencioné hacían que Ana constantemente se sintiera una persona de baja autoestima, y también haciéndola sentir de menos, que no era una mujer capaz de poder aportar lo que Paul necesitaba en su vida. Creo que son temas muy controversiales que se pudieron observar dentro del caso de Ana y Paul. Muy asertivo tu aporte, muchas gracias. Y bueno, quisiera que profundizáramos mucho más en este tema, que viéramos características más allá. No sé si Ángel nos pudieras tú apoyar hablando sobre la eliminación, el conflicto, la intervención, la estigmatización de este caso. Por favor, apórtanos sobre estos temas. Por este momento, déjame explicarte. Para la siguiente investigación se utilizó la fase organizativa del acoso, que es un cuadro detallando las siguientes características. Como primer punto tenemos el conflicto, que es una situación entre dos o más personas con distintos intereses que genera dicha situación. El principal conflicto de esta relación fue la sumisión por parte de la víctima y la manipulación por parte del acosador. El principal motivo de esto fue la falta de comunicación y que el acosador tuvo una dura infancia generando dicho conflicto. Como segundo punto tenemos la estigmatización, que son las consecuencias sufridas en dicha situación. Como observamos, las consecuencias de esta relación fueron que la víctima presentaba baja autoestima, la víctima se culpaba por dichas situaciones y normalizaba las acciones del acosador. Y por último, observamos que la víctima se subestimaba a sí misma. Y como tercer punto presentamos la intervención, que es el cambio generado por el conflicto. Como se pudo observar en esta, fue que la víctima intentó cambiar la actitud de su acosador y que justificaba su comportamiento. Y como último punto presentamos la eliminación, que es el cambio sufrido por toda la fase que pasó la víctima. Y el cambio que sufrió la víctima fue el cambio brusco que tuvo hacia su pareja, que fue más fría, ya no fue tan tolerante. Y espero que eso te haya aclarado ciertas dudas y muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Es muy interesante cómo vamos desmenuzando cada espacio de este caso, cómo podemos ir encasillando tanto al acosado como al acosador. Y hablando sobre esto, quisiera que Jefferson nos pudiera comentar qué características puedes ver tú tanto en el acosado como en el acosador. Bueno, Jimena, te comento. En este caso pudimos observar las características del acosado y del acosador. En primer lugar, las características del acosado pudimos observar que es sumisa, frágil emocionalmente, así también como físicamente, tolerante contra las acciones de su acosador, muy insegura de sí misma,
que eso la lleva a depender mucho de sí misma, de su acosador, en este caso su pareja. Ahora podemos observar, o les diré las características del acosador, que es intolerante a las acciones, machista, manipulador, y una característica que tienen todos los acosados es que siempre buscan a su víctima más débil que él. En este caso se puede observar con las características que ya les pude comentar de su pareja, que es muy débil física y mentalmente, que esto lo lleva a poderla manipular y abusar de ella físicamente y mentalmente con sus comentarios machistas, y eso es lo que le hace daño a su pareja, o en este caso a la acosada. Muchísimas gracias a todos por sus aportes y por sus intervenciones tan acertadas en este foro. Pues vamos llegando a finalizar en esta tarde, y para finalizar yo quisiera poder compartirles un análisis con base criminológica, llegando a una conclusión con todo lo que hemos aportado todos en esta tarde. Y pues podría decirles que, como podemos apreciar, esta víctima es una víctima elegida, a lo que yo podría considerar elegida inconscientemente por su victimario, ya que el victimario, al tener esta personalidad tan narcisista y con tanta superioridad, pues busca estratégicamente a su víctima sumisa y noble, pero lo hace de una manera inconsciente, ya que él necesita satisfacer esa personalidad que él tiene. Cuando logra encontrar a su víctima, poco a poco la va acorralando, la va haciendo cada vez más pequeña y más encerrada, hasta que llega a un punto en que la víctima siente que ya no puede salir de ahí y ya no puede defenderse. Entonces, hablando sobre esto, yo siento que podríamos llegar a una hipótesis de esta manera, que al tener a la víctima tan acorralada, tan indefensa, según ella, entonces esto puede que el victimario lo tome a un nivel más alto, en donde ya no solo sean ofensas, ya no solo sean gritos, sino que ya empiecen golpes, ya empiecen insultos más fuertes, hasta llegar a un punto en el que el victimario puede llegar a matar a su víctima, o la víctima, al tener un punto de explosión, también puede hacerlo contra el victimario. Porque, como sabemos, compañeros, el acoso no es lineal. El acoso es una escalera que va subiendo y subiendo, donde el victimario ataca y la víctima se deja. Entonces, esta sería mi hipótesis. Les agradecemos a todos por acompañarnos esta tarde. Les deseamos un bonito día y nos vemos en el próximo caso.